El regalo de su palabra. Y la palabra se hizo hombre. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús ofrece, poniendo la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, entender e interactuar con la palabra de Dios. Actualmente el mundo entero atraviesa por situaciones muy complicadas que han afectado las estructuras económicas, políticas y sociales. En el tema de la salud, el panorama se torna muy difícil. Angustia, tristeza, inquietud, zozobra, miedo, incertidumbre, temor, aislamiento, enfermedad y muerte son las noticias que todos los días presentan un panorama oscuro y doloroso para todo el mundo. Sin embargo, necesitamos saber que en medio de esta terrible situación hay una luz que brilla intensamente. Tenemos muy buenas noticias. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Su nombre es Jesús. Nació en la ciudad de Belén para ti, para mí y para todo el mundo. Este mensaje es claro y está lleno de paz, de amor y esperanza. Él vino a regalarnos paz en medio de toda esta tormenta, salvación para nuestras almas y sobre todo vida y vida eterna. Aquel que nació en un pesebre hoy quiere nacer en nuestro corazón. Es por eso que del 1 al 24 de diciembre estaremos transmitiendo en línea diferentes conferencias, talleres y conciertos para compartir las buenas noticias que esta Navidad trae para todos nosotros. En estas fechas decembrinas te invitamos a que recibas el regalo de su palabra. Y la palabra se hizo hombre. Dios te bendiga. Sean todos ustedes bienvenidos. Estamos iniciando el regalo de su palabra y la palabra se hizo hombre. Les animamos a que sigan con nosotros durante todo nuestro programa para que celebren con nosotros justamente la obra redentora de nuestro Mesías, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bienvenidos a este espacio de lecturas bíblicas. El tema de hoy es «Han visto mis ojos tu salvación». Y es de Lucas 2, del 21 al 40. Dice: Cuando Jesús cumplió 8 días de nacido, lo circuncidaron y le pusieron por nombre Jesús. Así lo había pedido el ángel cuando le anunció a María que iba a tener un hijo. Jesús y Simeón. 40 días después de que Jesús nació, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo delante de Dios. Así lo ordenaba la ley que dio Moisés. Cuando el primer niño que nace es un varón, hay que dedicárselo a Dios. La ley también decía que debían presentar como ofrenda a Dios 2 pichones de palomas o 2 tórtolas. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que obedecía a Dios y lo amaba mucho. Vivía esperando que Dios libertara al pueblo de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre Simeón y le había dicho que no iba a morir sin ver antes al Mesías que Dios les había prometido. Ese día, el Espíritu Santo le ordenó a Simeón que fuera al templo. Cuando los padres de Jesús entraron al templo
con el niño para cumplir lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, Dios mío, puedes dejarme morir en paz. Ya cumpliste tu promesa. Con mis propios ojos he visto al Salvador, a quien tú enviaste y al que todos los pueblos verán. Él será una luz que alumbrará a todas las naciones y será la honra de su pueblo Israel. José y María quedaron maravillados por las cosas que Simeón decía del niño. Simeón los bendijo y le dijo a María: Dios envió a este niño para que muchos en Israel se salven y para que otros sean castigados. Él será una señal de advertencia y muchos estarán en su contra. Así se sabrá lo que en verdad piensa cada uno. Y a ti, María, esto te hará sufrir como si te clavaran una espada en el corazón. En el templo estaba también una mujer muy anciana que era profetisa. Se llamaba Ana. Era hija de Penuel y pertenecía a la tribu de Aser. Cuando Ana era joven, estuvo casada durante 7 años, pero ahora era viuda y tenía 84 años de edad. Se pasaba noche y día en el templo ayunando, orando y adorando a Dios. Cuando Simeón terminó de hablar, Ana se acercó y comenzó a alabar a Dios. Y a hablar acerca del niño Jesús a todos los que esperaban que Dios liberara a Jerusalén. Por su parte, José y María cumplieron con todo lo que mandaba la ley de Dios y volvieron a su pueblo Nazaret en la región de Galilea. El niño Jesús crecía en estatura y con poder espiritual. Estaba lleno de sabiduría y Dios estaba muy contento con él. ¿Por qué alabamos? Porque nace en nuestro corazón desde lo más profundo una gratitud, porque Dios nos ha dado esa salvación, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, sin esperanza, sin Dios en el mundo, viviendo y haciendo conforme a nuestra naturaleza, que era contraria a la voluntad de Dios. Nos libró nuestra alma de ese tormento eterno que es el lago de fuego, que es el infierno. No es un mito, es una realidad para todos aquellos que no reciban este favor, este regalo, esta gracia, y que sigan obstinados en que ellos pueden llevar su vida como mejor les parezca. Es por eso que hay oposición. Es por eso que cuando le da la palabra Simeón a María, le dice que muchos estarán en oposición de él, porque él vino al mundo, pero hemos rechazado esa luz verdadera. Amamos más la mentira que la verdad. Y tal cual él ha dejado aquí esa verdad, así como lo leemos, así es como es. Nada más que nosotros siempre queremos estarle añadiendo cosas, porque esa es nuestra naturaleza. Pero le damos gracias a Dios que ha venido a mostrarnos la verdad, que es Cristo. Él es, y está cercano a esos corazones que le dicen: Señor, yo quiero esa agua de vida, yo quiero ese pan que eres tú, yo quiero vivir pegado a esa vid verdadera para llevar mucho fruto. Así es que si tú estás ahí luchando con pensar si le vas o no le vas a ceder tu vida a Dios, no lo pienses más.
corre y corre a ese trono de gracia para encontrar ese oportuno socorro, ese aliento, ese ánimo, esa esperanza que van a producir este gozo en tu corazón y esa alabanza y esa gratitud, y todos van a saber y van a decir: ha pasado algo en esa persona, no es la misma. ¿Por qué? Porque esa gratitud, ese perdón de nuestros pecados nos hace libres, sin llevar ese lastre, ese peso, esa amargura. Así es que le damos gracias a Dios que hoy podemos tener esta palabra para compartirla con ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Qué privilegio nos ha dado Dios de ser portadores de su gloria, portadores de este mensaje de redención, de perdón, de amor. Por eso queremos invitarles a que conozcan más de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, la Biblia. Gracias por continuar aquí con nosotros. En este día tenemos la compañía, la colaboración del pastor José Quirós. Él es presidente de la Alianza Ministerial del Estado de México, Camenex. Él nos va a compartir el siguiente mensaje. Estamos viviendo tiempos muy especiales en nuestros días porque tenemos la gran oportunidad de poder ser expuestos a un mensaje que trae precisamente esperanza. En estos días que para todas las familias de México son muy especiales porque tendremos la oportunidad, aún observando las diferentes recomendaciones del sector salud, tendremos la oportunidad de convivir con nuestros familiares de una manera muy diferente a la de años pasados. Recuerdo que la Escritura nos lleva precisamente a algo muy especial. Este grupo de personas estaba desarrollando un trabajo que para ellos era parte de lo que tenían que realizar en su vida. Eran pastores de un rebaño. Ellos estaban acostumbrados a velar, a cuidar de sus ovejas y vivían diferentes ocasiones, situaciones muy especiales. El cuidar a las ovejas les llevaba a estar precisamente alertas de alguna fiera que quisiera precisamente atacar a su rebaño. Parecería que las noches para ellos eran días, era a la luz, porque tenían que estar alertas y sobre todo cuidando de ese rebaño. Parecería que había momentos en que todas las ovejas se reunían para dormitar, por así expresarlo, y era cuando ellos podían posiblemente reunirse y tener alguna conversación. Era en ese momento cuando ellos, de repente, la noche empezó a ser diferente. No habían vivido una experiencia de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque de repente escucharon, sí, un movimiento extraordinario, sí. Habían ellos empezado, sí, a preguntarse qué sucedía. La Biblia menciona de una manera muy clara que ellos como pastores estaban guardando las vigilias de la noche sobre su rebaño, cuando de repente, sí, recibieron la visita del ángel que les habló de unas buenas nuevas de gran gozo. Y ellos, sorprendidos, empezaron, sí, a escuchar el mensaje, un mensaje que sin duda anhelaban porque varios años atrás, y qué decir varios, por lo menos 700 años atrás, un profeta llamado Isaías había hablado
del nacimiento del Hijo de Dios. Y ahora ellos estaban recibiendo ese mensaje. Y cabe mencionar que la Biblia nos menciona que precisamente que cuando ellos escucharon el mensaje, dice la palabra del Señor de esta manera clarísima. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron al uno al otro: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. El mensaje del ángel había sido directo para ellos. Sí, el ángel, vestido de la gloria del Señor, anunciaba el nacimiento en Belén de Judea de Jesús, el Hijo de Dios. Era un mensaje que trajo para ellos decisiones muy importantes, y una de ellas era dejar el rebaño por unos momentos y ir al sitio que el ángel les había indicado. Uno a uno se apresura. La Biblia no nos menciona a cuántos tuvieron que dejar, cuántos pastorcillos tuvieron que dejar en ese sitio al cuidado del rebaño. Pero esos pastorcillos se dieron a la tarea prestamente de poder ir a ver lo que se les había dicho. La sorpresa para ellos que conforme al dicho del ángel, vestido de la gloria del Señor, y déjenme mencionar esto, ratificando, vestido de la gloria del Señor, ellos se sorprendieron de ver el cumplimiento del profeta Isaías. Había nacido en Belén de Judea precisamente el Hijo de Dios. María, su madre, escuchaba y guardaba en su corazón lo que veía como expresión de aquellos pastorcillos que estaban felices por escuchar, sí, la noticia que el ángel les había dicho, y ahora ellos podían llevarlo precisamente a una experiencia extraordinaria. Déjenme mencionar que desde el momento en que el ángel les da la noticia, manifiesta de una manera muy especial el ángel, sí, traía buenas de gran gozo. El gozo es una experiencia maravillosa cuando en nuestra vida, en nuestro corazón, tenemos una esperanza viva. Y la esperanza de estos pastorcillos era que estaban esperando con ansia que llegase el tiempo en el que el cumplimiento de la voz profética de Isaías precisamente se cumpliese. Habían pasado muchas generaciones, bastantes personas habían hablado de esa voz profética de Isaías, y muchos se preguntaban: ¿cuándo sucederá esto? Y el privilegio fue para estos pastorcillos. Fueron los primeros que tuvieron este mensaje que cambió sus vidas y que los llevó, por decirlo así, a explotar en ese gozo de la buena noticia cuando ven precisamente al niño Jesús. Y cuando rodeados de esa gloria que el mensajero trajo precisamente esas noticias, ¿saben qué? Esa gloria de Jesús, esa gloria del Señor, como dice el texto sagrado, no solamente produjo en ellos el gozo, sino también
un renacer de esa esperanza, porque todo el pueblo vivía, algunos de ellos, con la esperanza del cumplimiento de la palabra profética. Y ahora ellos tenían ese privilegio, como primeros testigos de ver un milagro, el milagro del nacimiento del Hijo de Dios en ese pesebre. Ahí estaban ahora ellos, al lado de María, al lado de José, felices, contentos, prorrumpiendo de una manera muy especial en expresar lo que el ángel les había comentado. Sin duda que sus rostros radiaban de felicidad, radiaban de alegría, porque las buenas noticias que habían recibido eran una verdad. Jesús nació en Belén de Judea. Esto trajo un cambio radical a la vida de los pastores. Estamos viviendo momentos muy difíciles en nuestros días y necesitamos, sí, escuchar precisamente la bendición que tenemos tú y yo hoy en día, la palabra de Dios, la palabra que trae para nosotros buenas noticias y que puede producir en medio de situaciones adversas que hemos vivido diferentes familias. Déjeme mencionar que más de 100,000 personas han fallecido a causa de esta pandemia en nuestro territorio mexicano, de diferentes estratos sociales, de diferentes profesiones, personas sencillas que salían de su hogar para ir a laborar en lo que ellos desarrollaban cotidianamente. De repente se vieron atacados por ese virus y que trajo luto y dolor a sus familias. Médicos, profesionistas, hombres con una trayectoria, muchos de ellos en el ámbito empresarial, con planes extraordinarios. Su vida de ellos se truncó por esta pandemia. Y parecería que en medio de tantas noticias nefastas, como que la esperanza desaparece de la vida del ser humano. Pero tenemos buenas noticias para ti. La palabra de Dios trae seguridad, trae esperanza para tu vida. Jesucristo nació. Los ángeles anunciaron precisamente su nacimiento que había sido profetizado por los profetas del Antiguo Testamento y que un pueblo estaba anhelante de recibir la venida del Hijo de Dios. Pero llegó el momento en que esta palabra profética se cumple y los primeros en recibir ese mensaje fueron personas sencillas y humildes, pero que tenían dentro de su corazón una esperanza de que un día se cumpliese lo dicho por los profetas. Y ellos ahora eran privilegiados por escuchar este mensaje del ángel. Traigo buenas de gran gozo, que en la ciudad de David ha nacido un Salvador, Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el que va a salvar al mundo de su pecado. Y eso produce una esperanza en medio de los tiempos que estamos viviendo para ti y para mí. No estamos desamparados. Tenemos a nuestro alcance un Salvador que es Cristo el Señor. El mensaje es claro, es directo. Había sido profetizado que nacería Jesús el Hijo de Dios. Y muchos de nosotros sabemos lo que dice la palabra del Señor en relación al nacimiento de Jesús. Nacerá de una virgen. Y sabemos tú y yo que Jesús nació por obra del Espíritu Santo en el vientre virginal de María.
Y ahora los pastorcillos estaban felices y gozosos de ver el cumplimiento de esta palabra, que trae precisamente para tu vida y para mi vida una gran esperanza. Jesucristo nació. Jesucristo vive, porque Él ciertamente habló a todos en aquellos tiempos de la importancia de recibir las buenas nuevas, que es el Evangelio, y llevarlo a una área en tu vida muy especial, estas buenas noticias, al arrepentimiento, a volverse al Señor. Y por qué no decirlo, sí, que esa esperanza que posiblemente tú veías perdida, resurja, renazca en tu corazón, en tu vida, y te acerques a Dios a través de Jesucristo, y tú puedas ser bendecido, porque hay una esperanza en Jesús. Jesús nació y Él quiere nacer en tu corazón, quiere nacer en tu vida. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y tenemos una esperanza viva si creemos y aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, en nuestro ser. Estamos viviendo un mes muy diferente de diciembre al de años pasados. Hoy en día he pasado por algunas calles y he visto la ausencia en las ventanas de árboles de Navidad llenos de luces como años pasados. Parecería que en esos hogares no hay esperanza. Pero tenemos una buena noticia para ti. Jesús es la esperanza para ti y para mí. Él nació, proclamó las buenas nuevas de salvación, bendijo a hombres y mujeres que en su tiempo atendieron su mensaje y lo recibieron. Hoy te invito a ti a que abras tu corazón y recibas a Jesús en tu vida. Y le digas a Él: te necesito, Jesús. Abro mi corazón para que nazcas en Él. Y bendigas mi vida con la paz que necesito, con la esperanza que necesito mi vida, con esa libertad que requiere mi ser. Y sobre todo, esa vida eterna que me prometes. Señor Jesús, dile con todo tu corazón: Señor Jesús, bendíceme con esa dádiva, nace en mi corazón y llena mi vida de paz, de fe, de esperanza, y manifiesta en mi ser el amor de Dios a través del perdón de mis pecados. Te invito a que hagamos una breve oración con estas bellas palabras. Señor Jesús, gracias por nacer en miles de corazones. Ahora te invito a nacer en mi ser. Abro mi corazón a ti. Te recibo de ti la bendición de la paz. Confieso que necesito el perdón. Confieso, Señor Jesús, que tú eres el Salvador. Te necesito. Perdóname, cámbiame, transfórmame. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Comparte el verdadero mensaje de la Navidad. Ven a nuestras sucursales o entra a la página de Sociedad Bíblica, donde encontrarás Biblias de precio outlet con descuentos de hasta el 60% sobre lo ya rebajado durante todo diciembre 2020. Con estos precios de liquidación, puedes encontrar Biblias en diferentes versiones como
Reina Valera 1960. Dios habla hoy. Traducción lenguaje actual y la Biblia hispanoamericana. Hay diferentes tamaños y presentaciones. Comparte la Biblia con todos. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos como invitada a Perla Neri, acompañada al piano por el maestro Nahum Aquino. Ella es soprano y desde muy pequeña participa en diferentes coros de la Iglesia Evangélica. Actualmente es miembro del coro Amén. Y el maestro Nahum Aquino, él es ministro en la Iglesia Nacional Presbiteriana Puerta de Salvación y trabaja en el Conservatorio Nacional de Música. Disfrutemos de su interpretación. Este es el tiempo ideal para dar el mejor regalo, la Biblia, la palabra de Dios. Nuestra misión es llevar la palabra de Dios a todos los mexicanos. Por eso traemos las Biblias misioneras, las Biblias que por su bajo costo te permiten compartir el mensaje de amor y paz con más personas. Sé parte de esta misión. Regala esperanza y buenas nuevas a todos los que hoy lo necesitan. Durante todo diciembre 2020 las puedes adquirir con un donativo que va desde los 43 pesos por Biblia. Encuéntralas en Reina Valera 60, Reina Valera Contemporánea, Dios habla hoy y traducción lenguaje actual. Regala buenas noticias, regala esperanza, comparte el regalo de su palabra. ¡Qué tranquilidad! Que podamos acercarnos directamente al trono de la gracia de Dios para encontrar el oportuno socorro para nuestras almas.
A través de la oración, en el momento que necesitemos, podemos acudir a Él si hacemos una oración de todo nuestro corazón. Él se revela y nos da su paz y esa confianza de que cualquier circunstancia que estemos viviendo, Él la tiene en sus manos. Tenemos como invitado en nuestro programa de hoy al pastor Ángel Rodríguez García. Él es pastor de la iglesia G316. Nos va a dirigir el siguiente mensaje. Bienvenidos a nuestro espacio El Regalo de la Palabra, y la Palabra se hizo hombre. Hoy me gustaría compartir con ustedes un pasaje del Evangelio de San Mateo, que bien podríamos llamar el pasaje de los contrastes. Y podríamos llamarlo de esta manera porque a través de dos personajes, Dios nos muestra las diferentes actitudes que los seres humanos tenemos ante la vida y ante las cosas de Dios. Nos cuenta la Escritura que aquellos magos que vinieron de Oriente, después de adorar a Jesús en Belén, toman la decisión de no regresar con el rey Herodes, sino continuar su camino de regreso a casa. Y dice entonces la Escritura: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga. Qué precioso ver la vida de este hombre que tenía una relación tan cercana, tan personal, tan profunda con Dios, que le permitía a Dios poder guiarlo en todas sus decisiones. Cuando Dios eligió a este hombre para que fuese el padre terrenal de nuestro Señor Jesucristo, fue porque él era dócil, le permitía a Dios que lo guiara, y de esta manera Dios pudo darle la sabiduría para tomar las decisiones sabias en favor de su familia, en favor de Jesús. Me llama mucho la atención ver la profundidad, pero también ver la docilidad de este hombre, que a una medianoche, dice la Escritura, y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Fíjate, ni siquiera esperó que amaneciera, sino que inmediatamente despertó a su familia y llevó a cabo aquello que Dios le había dicho que hiciese. Era un hombre diligente, pero además un hombre que inmediatamente obedecía aquellas cosas que Dios le guiaba a hacer. Qué precioso ver la vida de alguien así. Qué precioso ver la vida de alguien tomando siempre sabias decisiones y además disfrutando de una relación personal y profunda con Dios. Esto debería ser la realidad de la vida de todos los hombres, pero tú y yo sabemos que no es así. ¿Por qué? En el siguiente versículo, a través del siguiente personaje de nuestra historia de hoy, Dios nos va a enseñar cuáles son las actitudes que comúnmente tenemos ante las cosas de Dios. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Fíjate bien, cuando los magos no tomaron el camino hacia Herodes, sino el camino de regreso a sus casas, las circunstancias evidenciaron cómo era Herodes. No era la persona amable que había tenido palabras gentiles con los magos en su primera entrevista, sino que aquí literalmente montó en cólera. ¿Te suena conocido? Esto es lo que a veces sucede y esta es la forma en la que tú y yo reaccionamos, sobre todo ante las situaciones adversas o que no son de nuestro agrado. Inmediatamente surge el enojo, surge la ira, surgen las mentiras, surge todo aquello que Dios nos enseña en su palabra, que es el pecado. El pecado no es otra cosa, sino una forma de actuar, de hablar, de pensar, que va en contra de la naturaleza de Dios. Tú y yo sabemos de qué estamos hablando. El enojo, la ira, la envidia, la mentira. Estas son cosas que normalmente los seres humanos practican en la vida. Pero además,
todas estas cosas, todos estos pecados, causan un profundo daño en nuestra propia vida. Nos van envileciendo, van produciendo maldad, van haciendo que cada vez con mayor facilidad seamos esclavizados por todas estas cosas para vivir una vida que está muy lejos de lo que hubiésemos querido vivir. Aquí literalmente Herodes perdió los papeles, perdió la cabeza, se enojó completamente y estos pecados lo llevaron a un pecado mucho más profundo. Dice la Escritura, mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Fíjate bien, su enojo, su ira, su orgullo se transformaron en un crimen, en un asesinato, y mandó matar a todos estos niños completamente inocentes. ¿Sabes? Uno de los problemas graves del pecado es el efecto que tiene en nuestra propia vida en el corto plazo. Nos corrompe, nos daña, nos lastima, pero además tiene un segundo efecto que es el de perjudicar y dañar a las personas que nos rodean, incluso a las personas que queremos y a quienes de ninguna manera quisiéramos afectar, pero no podemos evitarlo. Hay un tercer problema, probablemente el más grave de todos, con el que somos afectados por el pecado. Y es que cuando comenzamos a pecar, el pecado nos separa de Dios. Hace que nuestra relación con Dios se vea interrumpida. Literalmente la Escritura dice que cuando nosotros pecamos, como causa de este pecado, dice el libro de Romanos, morimos espiritualmente, porque la paga del pecado es la muerte, dice la Escritura. ¿Qué puede hacer Herodes en este caso? Él quería cobrar venganza, quería asegurarse que Jesús muriera, y como no supo cómo hacerlo, cayó en todas aquellas cosas a las que el pecado le llevó. Qué triste, niños perdiendo su vida por causa del pecado. Hoy en día, tú y yo vemos muchos de los efectos del pecado en nuestras vidas y en nuestras sociedades. Vemos un mundo totalmente alejado de Dios. Vemos un mundo completamente contaminado por nuestras pasiones, por nuestros pecados, y tomando todos los días malas decisiones, con menos sabiduría y cada vez más alejados de nuestro Creador, de nuestro Señor. Y aquí nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? Probablemente tú que me escuchas, hoy te identifiques más con Herodes que con José, pero quisieras parecerte más a José. Quisieras tener una vida como la de él y de esta manera ser libre del pecado, ser libre de las ataduras de la maldad y por otro lado, poder volver a tener una relación personal con Dios. Pero si la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, tú y yo necesitamos volver a nacer. Tú y yo necesitamos que Dios haga lo que no podemos, lo que en nuestras fuerzas es totalmente imposible, lo que muchas veces tú y yo hemos intentado sin tener ningún éxito. Seguramente has intentado portarte mejor, seguramente has tratado de ser un poco más religioso, un poco más moral, una mejor persona, para simplemente encontrarte una y otra vez con tu incapacidad para vivir en la forma que tú sabes que Dios quiere que vivas. Tu conciencia constantemente te recuerda tu incapacidad para vivir así y tus limitaciones para poder ser sabio, para poder vivir feliz. Estás caminando en un camino que te va a llevar al final de tu vida a dar cuentas de tus pecados en la eternidad. Esta separación de Dios contrasta con esta unión perfecta
entre Dios y José, de la que hablábamos hace tan solo unos instantes. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando no podemos tener victoria? ¿Qué hacer cuando, aunque queramos cambiar, no lo logramos? Y es aquí donde llega la buena noticia del Evangelio. Dios te ofrece hoy una solución, te ofrece una respuesta. Estamos tan solo a unos días del celebrar la Navidad, este momento maravilloso en el que Jesús, Dios mismo, se hizo un hombre en la ciudad de Belén para vivir entre nosotros, como cualquier hombre, pero con una gran diferencia, sin pecado. Y sabes, durante estos poco más de 33 años, Jesús predicó el Evangelio, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, transformó las vidas de muchas personas, pero una y otra vez les recordó a sus discípulos que tenía una cita en el Monte Calvario, una cita donde Él había decidido ir para pagar por los pecados que tú y yo hemos cometido, para poder pagar por nuestra maldad, para poder pagar la sentencia que tú y yo recibiríamos en la eternidad. Qué amor tan maravilloso, dice la Escritura, que Dios amó de tal manera al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A los 33 años, Jesús, sin haber cometido ninguna falta, fue acusado, fue condenado y fue llevado a aquella cruz en el Monte Calvario, donde desde el principio de la eternidad Él había decidido pagar por nuestros pecados. ¡Qué amor tan grande! Jesús en aquella cruz, ya desfigurado, ya su humanidad dañada, ya físicamente muy golpeado, fue clavado en aquella cruz y allí Dios cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Y desde esa cruz, pagando por nuestros pecados, dice la Escritura, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Dios prolongó su misericordia desde aquella cruz. Cuando Él murió, dio un grito de victoria. Consumado es. Todo está pagado. Jesús murió, fue sepultado, pero 3 días después resucitó de entre los muertos. Ascendió al cielo y hoy está vivo. Y ha salido a buscarte. Y ha salido a decirte que Él es el objetivo de la Navidad. Que Él es el centro de la Navidad. De esta festividad que apenas dentro de unos días vas a celebrar. Viene a decirte que el mensaje de la Navidad es la salvación que Dios ha provisto para ti. Hoy quiere decirte que te amó de tal manera que te extendió su misericordia, que te ha estado buscando y que esta Navidad quiere que la pases con Él, quiere tener esta relación personal contigo, profunda, como en la vida de José. Quiere guiarte a partir de hoy, quiere darte la sabiduría para tomar buenas decisiones, quiere guiarte de la manera en que solo Él puede hacerlo. Para eso, solamente te pide que hoy, arrepentido, le pidas perdón por tus pecados. Lo invites a morar a tu corazón para que, igual que en el momento de su nacimiento en Belén, Él pueda dividir, en este caso tu historia, en un antes y un después de Cristo. Por favor, acompáñame en una oración. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y repite estas palabras conmigo. Señor, hoy quiero darte gracias por tu amor. Quiero darte gracias por tu misericordia y quiero pedirte que tú me perdones por cada uno de los pecados que he cometido. Señor, perdóname, limpia mi vida. Hoy confiando en la muerte de Cristo en la cruz, te pido que me limpies, que me perdones, que me salves, que me des una eternidad a tu lado.
te invito a mi corazón como mi Señor y Salvador personal, y hoy te pido que me tomes de la mano para guiarme por esta vida y hasta la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga. Que tengan una feliz Navidad. Que llora en su desolación y espera su liberación. Gozad, gozad, Emmanuel, ya viene a ti. En cada hogar debe haber un estudio profundo de la Biblia. Por eso, Sociedad Bíblica de México trae para ti la Biblia de la Predicación, la Biblia Isha para damas, la Biblia Teológica,
la Biblia Reina Valera Contemporánea de Estudio con más de 25,000 notas y 400 páginas de concordancia. Durante diciembre 2020, todas las ediciones de estudio tienen un 25% de descuento. Visítanos en las sucursales de la Sociedad Bíblica de México o a través de la página www.sbm.mx. Lleva el estudio de la palabra a tu hogar. Es un honor ser portador de estas buenas noticias de salvación, que Jesucristo, nuestro Redentor, vino a librarnos de nuestros pecados, de nuestras transgresiones y a reconciliarnos nuevamente con nuestro Padre Celestial. Ese es el mensaje que seguiremos proclamando hasta que Dios nos permita hacerlo. Gracias a ustedes por habernos acompañado a lo largo de nuestro programa, por sus oraciones, por sus donativos, por estar también participando a través de las redes sociales en compartir este mensaje. Hasta la próxima.